En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Hoy nuestro invitado en Elecciones 2026 es el señor Napoleón Becerra, candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Yo le quiero agradecer la amabilidad de visitarnos acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, don Napoleón. Muy amable, como siempre. Muy buenos días, estimado José, que Dios nos ha permitido reencontrarnos después de tantas lunas, y eso tiene un propósito del destino, mi estimado José. No, los agradecidos somos nosotros de permitirnos conocer sus propuestas, sus planes de gobierno. En primer lugar, vamos a conocer la hoja de vida del señor Napoleón Becerra García. Hoja de vida. Napoleón Becerra García es nacido en la provincia de Hualgayo, en Cajamarca, específicamente en Bambamarca. Cuenta con un doctorado en administración, se ha desempeñado en funciones en gestión y gerencia municipal. También se ha desempeñado responsabilidades en el ámbito empresarial y viene impulsando proyectos orientados a la innovación y el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Bien, yo le agradezco, nuevamente, señor Napoleón Becerra, y me gustaría, en primer lugar, no quiero desprenderme de lo que está pasando en el país, ¿no? Hoy es una obligación preguntarle a quienes participan en política cómo están mirando la situación en el país. Y ahora estamos frente a una crisis que, de una u otra manera, compromete al presidente de la República, José Gerí. Bueno, para nosotros es un show más de la farándula política. 102 días que no ha sostenido nada de gobernabilidad. Más bien se ha atrevido a pretender privatizar Petroperú, una empresa emblemática que nosotros como trabajadores y emprendedores repudiamos en todos sus ángulos. Y lo último, pues ya ese escándalo estilo lumpesco, ¿no? De entrar a un lugar público encapuchado, o sea, el mismo molde de hace 30 años donde se instala la desvergüenza, la corrupción con el sistema implementado por el fujimorismo. No ha cambiado nada. Cuando nos muestran los vladivideos con toda la corrupción, de que compran conciencia todo estilo, pues sí, igual. Entonces, eso porque esta clase política solamente se ha organizado para ver cómo se enriquece, que los ha demostrado, porque los últimos 30 años que hemos elegido, presidentes o delincuentes, todos están reñidos con la ley, y eso es una pena. Un país tan pujante como es el Perú, que tiene mucho que dar para nuestros compatriotas y mucho para la sociedad mundial inclusive, ¿no? Porque usted sabrá, mi estimado José, que en el Perú tiene 85 microclimas de los 120, ¿no?, que existen en el mundo. O sea, nosotros somos un ecosistema tan valioso que no lo sabemos explotar y nunca lo hemos explotado porque no hay visión de país, de desarrollo integral para nuestros hermanos del campo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, yo deploro desde todos los ángulos, a nombre del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, la actitud de este señor, que debe estar en su casa, ¿no? ¿Debe renunciar o debe ser censurado por el Congreso? Mire, por moral debería haberse ido, pero es tan cara dura, y lo acoge un partido que hoy pretende llegar al poder de ese partido de Somos, pero es un vientre de alquiler de mafias. Ahí están sus autoridades, concretamente el gobernador de Cajamarca. Hoy tenemos el informe de Contraloría, cómo despilfarraron los fondos en bocaditos, en facturas fantasmas. El año pasado los taparon 1 millón de soles en esas cosas. En vez de invertir Cajamarca, en mi tierra, en mi región, un 40% de niños con anemia. Y el gobernador, perteneciente a este partido, por eso, mi estimado José, es lamentable que sigan pretendiendo gobernar en la patria. ¿Para qué? Para que se siga enriqueciendo. Usted planteaba hace unos instantes que en los últimos años hemos tenido gobernantes que incluso ahora ya están purgando condenas, ¿no? En el caso de Fujimori, que fue condenado, bueno, ya falleció Fujimori,
Pero caso de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y ahora implicado en investigación, ciertamente implicado José Gerí. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Y qué haría un gobierno de el Partido de los Trabajadores y Emprendedores en la lucha contra la corrupción? ¿De qué manera tendría que establecerse ya no solamente un marco legal, sino candados que no permitan que quien llega a la máxima magistratura en el país siempre esté comprometido en actos de corrupción? Mire, definitivamente en el Perú nunca hubo partidos políticos institucionalizados, y la crisis ideológica, programática de estos partidos se ha agravado estos últimos 30 años, donde todos se convirtieron en dueños de sus partidos y lo convirtieron en vientres de alquiler, donde vendían los cupos y actualmente los siguen vendiendo. La diferencia en el Partido de los Trabajadores y Emprendedores es que nosotros venimos peleando y luchando por justicia, igualdad y defender a nuestro pueblo, no de un día. Venimos trabajando más de 40 años en el movimiento laboral con los gremios laborales a nivel de todo el país. Yo pertenezco a una federación grande de los trabajadores municipales, ahora soy dirigente nacional de los trabajadores estatales, donde hace poco hemos tenido la oportunidad de conglomerarnos y desarrollar lo que es ahora la negociación colectiva integral para sacar por lo menos algo de justicia para los trabajadores. Pero en el caso de los emprendedores, el tema es más profundo, más caótico, porque somos el 80% de gente que sobrevivimos el día a día sin tener ningún respaldo económico ni una política pública para impulsar la economía del emprendimiento. Europa y Estados Unidos, ellos apuestan por sus emprendedores. Acá en el Perú tenemos una banca usurera que si usted va a pedir un crédito se convierte en su esclavo por el tiempo que le dure el crédito. Y de esa manera no podemos despegar. Nosotros estamos proponiendo crear el Fondo del Emprendimiento para impulsar la economía y generar empleo. De eso se trata, hay que generar empleo porque los peruanos somos creativos. El tema es que debemos tener aliados y acá deploramos el estilo, la metodología, cómo desarrollan los gobiernos locales, donde a un emprendedor que está recién iniciando se le quitan su mercadería, le arranchan su capital y igual pone su negocio formal, viene, no tuviste el certificado de defensa civil, 2 unidades impositivas, más de 10.000 soles de multas. ¿Cómo funcionaría ese fondo de los emprendedores que ustedes plantean? Simple, ya tenemos la experiencia que en la pandemia se destinó 60.000 millones para reactivar la economía y estos malos empresarios... A través de los programas Reactiva 1, 2, 3, 4. Exacto, estos malos empresarios no reactivaron nada del empleo, al contrario, se capitalizaron porque el interés era del 6%. Nosotros haremos uso de ese fondo para, con un porcentaje del 1.5%, dice, yo voy a emprender una empresa de comunicaciones, tengo acá mi proyecto costo-beneficio, el estudio de factibilidad, lo demuestra, tenga su aliado como gobierno, ya en un año, de gracia, usted llega y ya no me entrega, si yo le presté 10.000 soles, me entrega 11.500. Ya ganó el Estado de diferentes ángulos. Primero que ha ¿Pero eso sería con fondos estatales o con fondos también del sector privado? Mire, para impulsarlo inmediatamente tiene que ser con fondos estatales manejados de la banca estatal del Banco de la Nación y abrir las puertas a cientos de bancos. Caso Panamá, mire, ¿cuántos bancos hay en Panamá? Y acá hay una restricción para que vengan otras entidades financieras a desarrollar sus actividades económicas. Desde nuestro punto de vista, también viene a competir. Mire, los intereses en Europa 3, 4, 5% para el emprendimiento y acá 14, 15%. Hay que ser usurero. Ahora, nos tocamos con una realidad, señor Becerra, ¿no? Y la realidad es el alto nivel de informalidad que tenemos en el país, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que usted propone, ¿no?
generar un fondo para los emprendedores, y esto va como dentro de un proceso de formalización, un proceso que los va a hacer sujeto de crédito, un proceso donde tengan las posibilidades de generar sus propios emprendimientos, pero dentro de un marco legal, naturalmente, dentro de la formalización. ¿Qué se tiene que hacer justamente para derrotar la informalidad, el alto nivel? Uno tiene más de 80%, usted de Cajamarca tiene más de 70-80% de informalidad, y así podemos citarle los lugares en el país. Yo he hecho un análisis a nivel nacional que hay una economía soterrada que se moviliza un promedio de 1 trillón de soles. Imagínense, los especialistas nos mencionan que el presupuesto nacional de la República debe ser 700.000 al año, y actualmente es 251.000. Tenemos un déficit de 500.000 millones, y por eso que tenemos una educación deficiente, una salud paupérrima, una infraestructura que no cubre las expectativas. Desde ese ángulo es que a través de este Fondo del Emprendedor, sí vamos a ordenar la economía con un programa nacional agresivo de acompañamiento, de orientación, porque definitivamente los fondos son de todos los peruanos y hay que cuidarlo, que eso retorne, pero que retorne con beneficios de quienes lo van a hacer uso. Yo soy un convencido, porque yo tengo experiencia, he formado núcleos productivos y la gente está ávida, mi estimado José, a desarrollarse, a tener un empleo digno, y eso es lo que propone el Partido de los Trabajadores Emprendedores. Pero principalmente hoy el país está pasando por un flagelo muy lamentable de la violencia, que están siendo coaccionados nuestros emprendedores bodegueros, los mototaxistas, los microbuseros, todo aquel ciudadano que quiere poner un negocio ya está en la red del cupeo, donde los sicarios ya están. Y caso concreto, La Libertad, se han parcelado las bandas criminales, y sin embargo ahí tenemos un gobernador que con cinismo pretende ser presidente y se hace denominar el plata como cancha, pero para su bolsillo, ¿no? Eso hay que deplorarlo, mi estimado José. Nosotros somos convencidos que a través del Fondo del Emprendedor vamos a generar esa economía, porque es una palanca para mover la economía nacional. Estamos dialogando, nuestro invitado en esta oportunidad es don Napoleón Becerra, el candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ¿no? Ha citado usted el caso, y es el principal tema de la agenda que están presentando los distintos candidatos, el tema de la inseguridad ciudadana. Este programa tiene por característica darle un enfoque de los temas macro, pero aterrizando en las regiones. Usted ha citado el caso de La Libertad, pero también le puedo citar otros casos, Piura, Lambayeque en el norte, que tienen alta incidencia de crimen organizado. Hablamos de crimen organizado, hablamos de bandas transnacionales, hablamos de economías ilegales, ya no solamente el tema de el narcotráfico, sino también la presencia de la minería ilegal. Si esto lo extrapolamos a otros lugares, Puno también tiene una economía soterrada bajo estos conceptos, ¿no? De economía informal, pero con altos niveles justamente de economías ilegales, y donde también hay presencia de bandas transnacionales y así por el estilo. Lima no se escapa de esta situación. ¿Cuál es la mirada que tiene el Partido de los Trabajadores y Emprendedores frente al tema de la inseguridad? Primero, que nosotros vamos a garantizar que en 6 meses acabar con la inseguridad ciudadana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Convocaremos a 200.000 licenciados que tienen la formación militar y 3 meses de información policial. Ya nuestra policía tiene un departamento de alterna, de civil, que ellos pueden desbaratar cuando hay decisión política cualquier banda criminal. Pero con estos 200.000 licenciados cubriremos ese déficit que tenemos de 130.000 policías, y para cubrirlo eso va a pasar 30 años y no vamos a esperar que se sigan enlutando hogares de los peruanos, especialmente de los emprendedores. Nosotros estamos decididos a desarrollar todo un plan estratégico que en 6 meses, convocando a las rondas campesinas, a las rondas urbanas, con la organización social, pero definitivamente orientando esos 15.000 a 17.000 millones que se
gasta en seguridad ciudadana y sus resultados son nefastos, no tenemos los productos adecuados. Nosotros reorientaremos ese presupuesto para acabar con la inseguridad ciudadana y darle tranquilidad al emprendedor, al comerciante, al micro, pequeño emprendedor, para que genere o siga desarrollándose como empresario y de esa manera generar empleo. Segundo, sí hay que endurecer las penas, muerte civil y cadena perpetua para aquel funcionario que robe al Estado, porque eso es también parte de la violencia. Y los ladrones dicen, oye, si el presidente roba, yo, ¿por qué no? Entonces, esto también hay que acabar. Hay que reactivar los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Ahí todo aquel delincuente tiene que pasar al cuartel, previo fragelada, como lo hacen las rondas en Cajamarca, se les capacita, se les hace trabajar para que también tengan un ingreso y mantengan a su familia, porque el Estado no debe más mantener delincuentes. Tenemos 1.000 millones del presupuesto manteniendo a 95.000, ahora ya pasan los 104.000 reclusos. ¿Dónde se ha visto? ¿Qué produce? Más bien son centros de preparación donde se ranquean los delincuentes. Esto tenemos que acabar. Vamos a sacarlo a que construyan caminos, escuelas, colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Y comenzamos esta conversación precisamente tocando el tema de la corrupción, que está asociado precisamente al crimen organizado. Entonces, en esa línea, cuando se habla de corrupción, no se deja de expresar una preocupación de lo que ocurre en la Administración de Justicia, lo que ocurre en el tema de la propia Policía Nacional, de lo que ocurre en el sistema penitenciario. ¿Usted plantearía reformas en eso, tanto en la Administración de Justicia, en la Policía, en el sistema penitenciario? Mire usted, la columna vertebral del desarrollo de un país es su administración pública. Y la administración pública en el Perú, estos últimos 30 años, ha sido totalmente desbordada por los partidos que han estado en el poder, han metido gente incapaz que no han tenido formación de una visión institucional, y nosotros proponemos una reestructuración y haciendo una reingeniería donde todo aquel funcionario o todo aquel patriota que quiera dar sus servicios en la administración pública tiene que entrar por concurso y hacer carrera desde el nivel más último hasta donde se desarrolle sus capacidades. De esa manera tendremos funcionarios probos, funcionarios que se han ganado el puesto con su conocimiento y su experiencia, ya no más esos cargos de confianza, mi estimado José, porque eso ha permitido que ese funcionario le tape sus fechorías a esa autoridad. Y lo digo con toda convicción porque mis 40 años en la administración pública he sido testigo de todo lo que estoy mencionando. En ese ángulo es que nosotros proponemos reestructurarlo. Mire, las columnas ya son anacrónicas del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior. Hay que reestructurar nuestra Policía Nacional. La Policía de Investigaciones tiene que ser fortalecida. El Poder Judicial, mire, hay más de 900.000 expedientes embalsados que nadie le dice nada. A los que tienen la función de dirigir el Poder Judicial, pasa como una ruleta de siempre. Entonces hay que acabar con esa letanía y desburocratizar. Y definitivamente nosotros como Partido de los Trabajadores y Emprendedores proponemos que debe darse el concurso público para jueces y fiscales. Otro tema que es recurrente en nuestro país, ¿no? Hoy el cambio climático es una amenaza no solamente para el Perú, sino para todo el orbe, ¿no? Lo que estamos viviendo en nuestro país son cambios constantes en cuanto a las condiciones climatológicas. Pasamos de fenómeno del Niño, pasamos a sequías incluso que son prolongadas, ¿no? Usted de Cajamarca, ¿no? Cajamarca en esta época estacional llueve mucho. En zonas, o sea, en casi todas las provincias llueve, se pierde mucha agua. Cajamarca no tiene una política hídrica, no tiene una política de gestión hídrica. Igual que Cajamarca es Piura, Ayabaca, Huancabamba,
se pierde mucha agua y va al océano. Vamos al sur del país, en Puno, hemos tenido sequía, en Arequipa también sectores donde ha habido sequía o estrés hídrico, como le llaman, ¿no? Y también esto ocurrió en otras localidades, Cusco, Apurímac, etcétera, etcétera. ¿Qué haría un gobierno del Partido de los Trabajadores y Emprendedores en el tema hídrico? ¿Cómo generamos una infraestructura que permita el aprovechamiento de almacenaje de agua, tanto para épocas de estiaje, como también aprovecharla en otras épocas para agricultura y para consumo humano? Mire, el Perú tiene un hermoso sistema de cuencas que no lo sabemos aprovechar porque no ha habido políticas públicas nacionales que les interese en desarrollar a nuestros hermanos del campo, de todos los gobiernos en todos los tiempos. Nuestra propuesta es hacer la cosecha de agua, como lo acaba de mencionar, estimado José. Y ya en Cajamarca hay un proyecto que hace más de 30 años un docente de la universidad lo desarrolló. ¿Se refiere a Chonta? Mucho más antes que Chonta. Es un proyecto muy interesante que, mire, cuántos gobiernos... Cuando yo tuve la oportunidad de asesorar al alcalde Marco Latorre en Cajamarca, ese proyecto estaba a punto de lograr su estudio de factibilidad, pero se cambió de alcalde. Esa es la desgracia que tenemos acá en el Perú. Cada autoridad no continúa el proyecto o los proyectos que beneficien a la comunidad, lo cambia. Y hasta hoy está en sueño los justos, que totalmente nefasto, porque Cajamarca sí carece de agua. Bueno, casi todas las regiones del país, me refiero, agua potable para nuestra población. Esa es una dejadez de todos los gobiernos. Nuestra propuesta a través del proyecto de cosecha de agua se generará pues todo este sistema de microcuencas, explotarlo para tener no una cosecha al año como lo tenemos ahora, sino 2 hasta 3 cosechas. Yo vengo de un padre agricultor y conozco bien este sistema de cómo podemos cambiar el estado caótico que tienen nuestros hermanos del campo, mejorando las semillas, haciendo cadenas de producción y dándole valor agregado. Es más, nosotros como Partido de los Trabajadores y Emprendedores tenemos como propuesta el Plan Nacional de Alimentación, garantizarlo a través de nuestros hermanos del campo, porque ellos son los que nos alimentan el día a día con el pan llevar en nuestras mesas de los hogares. Sin embargo, ¿qué gobierno se ha ocupado de ellos? Vamos a tecnificarlo el campo. Mire usted China, cómo ha tecnificado sus cerros, sus valles, etcétera, etcétera. Y acá, ¿por qué no lo hacemos? ¿Que no podemos hacerlo? Es desidia y falta de decisión política. Un gobierno del Partido de los Trabajadores y Emprendedores priorizaría Chonta, priorizaría Maje Sigua, priorizaría todos los proyectos en el norte del país y otros proyectos hacia adelante. Definitivamente nuestra prioridad son esos proyectos porque nos van a generar productividad alimentaria, que es lo primero que tenemos que garantizar. Mire, el 40% de niños con anemia, malnutridos, y encima sacan un programa Caliguar que estafa a nuestros niños. Esto no puede ser justo. Por eso es que nosotros, a través del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, estamos dando propuestas concretas de vivencias que nosotros lo hemos demostrado en el trayecto de nuestra vida. Hablamos por la experiencia y hablamos por el conocimiento, no como hoy tenemos una jungla de candidatos que de la noche a la mañana piensan sacarse la tinca para llenarse los bolsillos. Es un factor común que se ha dado estos últimos 30 años, estimado José. Usted cuenta con experiencia en trabajo de gestión municipal, gobiernos locales, ¿no? Hay uno de los principales problemas que tenemos en el momento es el tema de gestión, el tema de la utilización de recursos, el tema de cómo se focaliza estos recursos para que lleguen y atiendan no solamente los programas sociales, no, sino para que atiendan las necesidades inmediatas. Ahora que los gobiernos regionales asumen pues los programas de salud, programas de educación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer más eficiente
desde su gobierno esta gestión? ¿De qué manera se puede garantizar que los fondos sean verdaderamente focalizados, lleguen a aquellas comunidades, colectividades que tanto lo requieren, en educación, en salud, en el tema de seguridad alimentaria? Definitivamente hay que fortalecer el Sistema Nacional de Control. En la actualidad solamente se remiten a hacer un control financiero, económico, más no de gestión. De mi punto de vista y de acuerdo a nuestra experiencia, cada autoridad, ya sea local, regional, nacional, no da una auditoría de su gestión, hacen lo que quieren. Entonces, en nuestro gobierno de los trabajadores y emprendedores, el sistema de control va a irse al control de la gestión, o sea, ¿qué produjo esa autoridad? Costo-beneficio, si lo que gana está recompensado con lo que ha producido. Entonces, ahí voy cuando yo digo hay que reestructurar la administración pública. El sistema de control tiene que ser eficiente, eficaz y efectivo. No un sistema de control que cuando ya las autoridades han salido de sus gestiones, recién están buscando por ahí con lupa. Eso ya no es control, eso es letanía y es impunidad a los delitos que cometen el 90% de autoridades, porque no tienen una verdadera fiscalización, y para ello hay que fortalecer o darle con mucha énfasis la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios en la Administración Pública. Nuestro invitado es Napoleón Becerra, candidato a la presidencia de la República por el Partido de Trabajadores y Emprendedores. Pregunta final, ¿no? Más de 3,5 millones de peruanos no tienen servicios de agua potable intradomiciliaria, y más de 6 o 7 millones no cuentan con servicios de alcantarillado o saneamiento. ¿Qué ofrece o cuáles son las perspectivas que plantea el Partido de Trabajadores y Emprendedores? Es una prioridad en nuestro partido y está estipulado en el propio ideario del partido, donde proponemos qué país queremos construir. Primero, un país saludable. Para ser un país saludable, bien alimentado, bien nutrido, con nuestro medio ambiente bien cuidado, y definitivamente el recurso principal de la vida es el agua. Es injusto que ese porcentaje que mencionan, es verdad, yo diría hasta un poquito más, porque cuando caminamos por todos los cerros, gente que al hombro lleva su agua para su alimentación diaria, eso no puede continuar, mi estimado José. Es una política pública de prioridad para los trabajadores y emprendedores. Acabar con esa injusticia. Todo peruano debe gozar de los servicios esenciales: el agua, desagüe, la luz, infraestructura, pero sobre todo hay que generar empleo, mi estimado José, porque sin empleo la gente se deteriora. Muy bien, don Napoleón Becerra, ha sido un gusto tenerlo aquí en RCR Elecciones 2026. A lo largo de este proceso de campaña vamos a invitarlo para seguir conversando, porque hay temas que han quedado naturalmente en el tintero, pero vamos a seguir desarrollando a lo largo de esta campaña. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR. Muchísimas gracias por el espacio y mi saludo especial a todos los televidentes y oyentes de este programa CRC y por el espacio que nos han dado. Yo les exhorto que el 2026 es el abrazo, el símbolo de la fraternidad del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Acá estamos con dos seres humanos que se abrazan por un país mejor, el trabajador y el emprendedor. Y mira, este país somos de emprendedores genuinos porque somos provincianos pujantes con fe y esperanza. Refundaremos la patria para todos los jóvenes, para todos los niños que tengan un futuro mejor. Nuestro agradecimiento a Napoleón Becerra, candidato a la presidencia de la República por el Partido de Trabajadores y Emprendedores. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.